Hola, en este video vamos a hablar de bases de datos no SQL, que son un conjunto de bases de datos que utilizan modelos de datos diferentes al ya tradicional modelo de base de datos relacional. Como sabemos, el objetivo general de las bases de datos es ofrecer una infraestructura de almacenamiento de información que nos permita guardar fácilmente datos para poder después consultarlos también con facilidad para poder procesarlos para diversos fines. En la historia de la computación, probablemente el esquema de bases de datos que más se ha usado es el de bases de datos relacionales. En este esquema, los datos son estructurados en tablas donde cada columna tiene un tipo de dato específico y cada fila es una colección de estos valores que tiene sentido cuando son tratadas en conjunto. Por ejemplo, puede representar los datos de un cliente o de un producto de nuestra empresa. Toda esta información se almacena en diversas tablas que están relacionadas de algún modo y utilizamos un lenguaje formal para poder consultar toda esta información que está desparramada en estas tablas. El lenguaje es SQL y a través de diferentes sentencias con reglas formales podemos consultar esa información y obtener conjuntos de datos a partir de esas tablas. Esa es la esencia misma de las bases de datos relacionales y el lenguaje SQL que nos permite interactuar con ellas, y existen varios productos que modelan este tipo de bases de datos y nos ofrecen la infraestructura necesaria para poder almacenar y procesar posteriormente esta información. La base de datos reside típicamente en un servidor y uno de los problemas más frecuentes es ¿qué hacemos cuando la base de datos crece en tamaño? Es decir, con el tiempo hemos ido agregando muchísima información y ahora la base de datos es muy grande. Tal vez tan grande que dificulta el trabajo del servidor tal cual lo tenemos desde sus inicios. Aquí tenemos dos alternativas. Una es, por supuesto, incrementar las capacidades del servidor. Agregar mejor procesador, agregar mejor memoria para poder hacer frente a la demanda de datos de los diversos clientes. Esto es lo que se denomina escalabilidad vertical y hasta cierto punto es bastante fácil de implementar. Lo único que hay que hacer es mejorar las condiciones del hardware para que la base de datos pueda trabajar con normalidad. La otra alternativa es conservar las capacidades actuales del servidor, pero replicar la información en diferentes servidores que se van a ir repartiendo la carga de trabajo. La información además puede estar distribuida en diversas bases de datos o repetida entre ellas. A esto se le denomina escalabilidad horizontal y la verdad es que las bases de datos relacionales no son tan buenas en este escenario. Requiere mucho esfuerzo realizar este tipo de escalabilidad con bases de datos SQL. Esto ha provocado que la atención de los desarrolladores se gire hacia otros esquemas de base de datos que facilitan el desarrollo de software frente a diferentes problemáticas actuales, entre ellas la de la escalabilidad. Estas bases de datos se denominan no SQL, un término bastante genérico porque en realidad estamos diciendo que estas bases de datos no son bases de datos relacionales y por lo tanto pueden ser bases de datos muy variadas. Una base de datos no SQL es en esencia una base de datos que no sigue el esquema relacional y puede seguir cualquier otro esquema. Estas bases de datos aplican conceptos que en muchos casos existen en la historia de la computación hace varios años, pero se han vuelto muy atractivas recientemente en el desarrollo de software y en particular en el desarrollo web por diferentes razones. Adoptan modelos de datos diferentes al relacional y esto lo hace un poquito flexible para ciertas operatorias comunes y requieren en muchos casos poco esfuerzo del programador a la hora de interactuar con esas bases de datos. Suelen ser tecnologías open source, bastante accesibles, lo cual también es atractivo en el desarrollo web actual. Son muy afines a la escalabilidad horizontal, que es un problema bastante frecuente, donde esperamos adaptar nuestro sistema al crecimiento que esperamos tenga en el futuro. Además, no tienen esquema de datos previo y explícito como ocurre con las bases de datos relacionales. Esto le da cierta flexibilidad a la hora de diseñar la base de datos. Y además están centradas en la facilidad de desarrollo. Las bases de datos
relacionales tienen una serie de ventajas de consistencia, de recuperación de información, de transacciones que a veces estamos dispuestos a sacrificar en alguna dimensión en pos de la facilidad de desarrollo, que parece ser en muchos casos la principal demanda industrial. Estas bases de datos no SQL en realidad adoptan diferentes formas, diferentes modelos de datos. Uno de ellos es el basado en claves valor. Aquí la base de datos consiste en una colección de registros identificados por una clave y un valor que es almacenado en la base de datos sobre el cual no se aplica ninguna especificación concreta. Es bastante flexible, muy simple y permite un desarrollo bastante ágil. El otro esquema es el modelo de documentos. Aquí las bases de datos consisten en una colección de documentos estructurados de diversas formas basadas en algún lenguaje de estructura de datos particular, por ejemplo JSON o XML. El tercer esquema nos permite guardar información en registros identificados por alguna clave particular y cada uno de estos registros tiene diferentes filas organizadas también y fraccionadas en diferentes columnas. Pero la característica es que cada una de estas filas puede tener un número diferente de columnas. Esto lo hace interesante para ciertas aplicaciones en las cuales los datos tienen unas estructuras no tan uniformes. Y el último modelo de datos es el de grafo, donde la información se almacena en nodos que van a estar relacionados entre sí de diversas formas. Este tipo de modelo de datos es muy adecuado en ciertos dominios de información actuales. Cada uno de estos modelos de datos determina una familia de bases de datos que encuadran todas bajo la característica de no SQL. Probablemente una de las más populares actualmente en el desarrollo web son las bases de datos basadas en documentos, principalmente porque nos permite trabajar con registros de una forma muy ágil para las necesidades web actuales. Existe actualmente en el mercado una gran variedad de productos de base de datos para varias necesidades y con diversas características. A pesar de que todos estos productos se catalogan como base de datos no SQL, corresponden todos ellos a diferentes modelos de datos. Por ejemplo, estos corresponden al de clave valor, estos a column family, estos a documentos y este último a grafos. Hay muchos otros que no he incluido en la presentación, pero que también son conocidos y tienen también su popularidad y su comunidad de desarrolladores. Cuándo usar cada uno de estos productos es un tema que requiere también mayor análisis, pero que entran en juego las tecnologías que estamos utilizando y el dominio de aplicación. En el caso del desarrollo web, probablemente el más conocido sea Mongo Database. Mongo es una base de datos de documentos. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando en esencia de documentos escritos en JSON. Esta es de hecho una de las razones por las cuales es muy popular en el desarrollo de aplicaciones web, porque JSON es el formato por excelencia de transmisión y manipulación de datos en JavaScript. En realidad Mongo trabaja internamente sobre una implementación binaria de JSON que se conoce como BSON. Es un formato binario que lo hace más compacto, permite incorporar metadatos en la información que estamos guardando y además incorpora ciertos tipos de datos adicionales. Como sea, en realidad esta es la forma de implementar internamente los documentos, pero para el desarrollador el formato que vamos a ver y manipular es en esencia JSON. Una base de datos Mongo consiste en varias colecciones y cada una de estas colecciones a su vez tiene diversos documentos, todos estos escritos en JSON. La filosofía de este modelo de datos es muy diferente al de las bases de datos relacionales. Por ejemplo, este podría ser un registro de una base de datos en Mongo que representa la venta de una serie de productos a una persona. Tenemos aquí una expresión JSON que consiste en una identificación de la venta, una dirección de facturación y una serie de ítems que se acaban de vender. Este documento podría estar guardado íntegramente, así como lo vemos en la base de datos,
aún con esta cantidad de productos internos que representa lo que se ha vendido al cliente. En bases de datos relacionales, estos ítems ameritan una tabla aparte que va a estar vinculada con la tabla de facturaciones. Esto ya de por sí marca una gran diferencia con las bases de datos relacionales y simplifica gran parte del procesamiento de la información. En esencia, entonces, una base de datos en Mongo es una colección de documentos y nosotros necesitamos una forma de manipular esos documentos. Esto es agregar información y extraer información de la base de datos. Originalmente en los esquemas relacionales se utiliza SQL para esta tarea, pero aquí no vamos a utilizar SQL y vamos a utilizar JavaScript. Y esta es una de las razones por las cuales Mongo es muy popular en el desarrollo web. Podemos interactuar con esa base de datos directamente desde el lenguaje JavaScript. Ese es el lenguaje de interfaz de esta base de datos. Para eso tenemos una gran cantidad de funciones que nos permiten interactuar con la base de datos. Para cada una de estas funciones podríamos encontrar un equivalente en SQL, así que no estamos hablando de nada esencialmente nuevo. Vamos a interactuar con esos documentos a través de esas funciones que van a estar escritas en lenguaje JavaScript. Y la información que vamos a obtener es en esencia JSON. Puede ser un documento, puede ser una parte de un documento o puede ser un documento JSON que es obtenido del procesamiento completo de la colección.